Bueno, ahora sí, entonces estamos listos para entrar al tiempo de predicar la palabra del Señor, la palabra de Dios, ¿verdad? Espero que tengan sus boletines para que puedan seguir la secuencia de la enseñanza del tema de esta mañana. Siempre tengan su lápiz, su lapicero, o como le digo, las damas pueden usar su lápiz de cejas, ¿verdad? Para escribir ahí. Usen lo que quieran con tal que escriban. Hermano, la resurrección del Señor Jesucristo es algo maravilloso, es algo único. Yo estaba, lógicamente, volviendo a leer los pasajes en el Nuevo Testamento que relatan este acontecimiento histórico, porque es un acontecimiento histórico, es algo que realmente ocurrió, es algo que se dio en el tiempo. Y, hermanos, ¿qué ocurrió esa mañana de la resurrección? Bueno, podríamos decir esa madrugada de la resurrección, porque esta mañana nos vamos a enfocar, vaya abriendo su Biblia, usted tiene ahí la cita, Mateo capítulo 28, pero cuando las mujeres llegaron ese día, siendo aún muy temprano, recién estaba por amanecer, según el relato bíblico, ya el Señor había resucitado. Pero ojo, hermanos, y es lo que vamos a estar viendo dentro del tema de esta mañana, que cuando ellas llegaron, la piedra aún seguía puesta en la entrada del sepulcro, pero el Señor ya había resucitado. O sea, eso es para que usted piense que el Señor Jesucristo no necesitó que sacaran la piedra para que Él resucite. Él ya había resucitado. Cuando las mujeres llegan, y según lo que vamos a ver esta mañana, baja el ángel, la piedra es removida. La piedra es removida no para que el Señor salga, porque Él ya había resucitado, como le digo, ¿no? La piedra es removida para que las mujeres puedan entrar al sepulcro. Ahora, ¿qué quiere decir eso? De que el Señor Jesucristo, como Dios, Él resucitó sin necesidad de que saquen la piedra. Y tenemos un ejemplo cuando después Él entró al aposento donde estaban los discípulos, y la Biblia dice que la puerta estaba cerrada, bien asegurado por miedo a los judíos ese día, y Cristo ingresa al lugar. O sea, eso quiere decir que el Señor atravesó la puerta, las paredes, porque Él es Dios. Y lo mismo ocurrió el día de la resurrección. Él resucitó, salió de la tumba sin necesidad de que la piedra sea movida. Y bueno, y lo menciono eso, hermano, porque a veces nosotros tenemos la idea errada, ¿no? De que cuando Él resucita, la piedra es retirada y Él recién sale de la tumba, ¿no? Pero no es así, por si acaso, Él ya había resucitado. Y eso es lo que vamos a estar hablando esta mañana. Y le quiero decir, para comenzar, de que hay 4 asuntos cruciales que podemos mencionar sobre la resurrección así en forma rápida. Lo primero que le quiero decir de que la resurrección es el hecho central, es el hecho más importante de la historia redentora de Dios en cuanto a la salvación del hombre, porque sin resurrección sencillamente no hay salvación. Lo segundo que le quiero decir es que la resurrección de Cristo es el acontecimiento más grandioso en la historia de la humanidad. No existe ningún otro acontecimiento histórico que uno pueda decir que es algo grande o que todo el mundo que, bueno, tiene la Biblia, todo el mundo cristiano, entre comillas, lo celebra. No existe nada sin igual como la resurrección de Cristo. Lo tercero que le quiero decir es que la resurrección de Cristo es la piedra angular de la fe cristiana. Si usted recuerda cómo eran las construcciones antiguamente en base a piedras, ellos colocaban una piedra en cierto punto, que era la piedra crucial que sostenía, digámoslo así, la construcción. Entonces Cristo es lo mismo. Y lo cuarto que le quiero decir es muy similar a lo que acabamos de decir, es que la resurrección de Cristo es la base sobre la cual se encuentra construido todo el cristianismo. Hermanos, Cristo sencillamente es la base
sobre la cual la iglesia está desarrollándose, porque usted recuerde que él dijo que sobre esta roca se levantará la iglesia, ¿verdad? Sobre la persona del Señor Jesucristo. Pero también tenemos que entender de que toda la Biblia literalmente desde el libro del Génesis hasta el último libro de la Biblia, nos da un mensaje de resurrección. La enseñanza del pueblo de Dios, tanto del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, y del Nuevo Testamento, la iglesia, toda la enseñanza del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios ha recibido y que el pueblo de Dios transmite, como lo hacemos hoy, es que nosotros tenemos un mensaje de esperanza en cuanto a la resurrección. ¿Por qué decimos un mensaje de esperanza en cuanto a la resurrección? Porque nosotros los creyentes estamos convencidos de que cuando nosotros tengamos que morir físicamente, no será una muerte eterna, sino que vamos a resucitar. La resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Ahora, la diferencia es que todos los seres humanos van a resucitar un día, ¿verdad? Todos. Pero la Biblia dice que muchos van a resucitar para condenación, el infierno, y muchos van a resucitar para el deleite en la presencia de Dios de la vida eterna. Así que nosotros vamos a resucitar un día, pero vamos a resucitar para seguir gozando de la presencia de Dios allá en el cielo. En sus notas dice así: la resurrección de Jesucristo es tan fundamental para el cristianismo, que nadie que la niega, o sea, nadie que niega la resurrección de Cristo puede ser un cristiano verdadero. Puede ser un cristiano verdadero. Ahora, si usted no cree que Cristo ha resucitado, sencillamente usted no puede llegar a ser un hijo de Dios. Ahora, usted dirá, ¿por qué, pastor? ¿Que yo tengo que creer lo que una iglesia enseña? No se trata de eso. Se trata de creer en el hecho más fundamental en cuanto a la obra de salvación que Dios ha dado para que el hombre pueda llegar a la vida eterna. Y es el creer que Cristo resucitó. Hace un momento se estaba cantando y se hizo referencia a este pasaje que quiero que usted lea o escuche, por favor. Ahora, si usted está aquí con la Biblia, vaya entonces, pero no se pierda de Mateo 28, ¿ya? Primera de Corintios, capítulo 15, pero vamos a regresar a Mateo 28, por si acaso ahí nos vamos a quedar un buen rato. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo número 13 y 14. Aquí en este capítulo Pablo está hablando sobre la resurrección. Todo el capítulo habla sobre la resurrección de los muertos. Primera de Corintios, capítulo 15, dice así, versículo número 13 y 14, dice: porque si no hay resurrección, o sea, Pablo no lo está afirmando, Pablo está hablando de una forma, de una posibilidad, porque había gente que decía que no había resurrección, por si acaso, así como hoy en día, ¿verdad? Hay mucha gente que no cree en la resurrección. Mucha gente dice, cuando nos morimos somos como los animales, o como las plantas, o como las piedras, que ahí todo queda, ¿no? Pero Pablo por eso dice, no, porque si no hay resurrección de muertos, dice, entonces, lógico, Pablo dice, tampoco Cristo resucitó. Y luego Pablo en el versículo 14 dice, siguiendo la lógica, dice, no, y si Cristo no resucitó, Pablo no lo está afirmando, Pablo está hablando en el sentido que esa gente habla, dice, y si Cristo no resucitó, entonces, vana es entonces nuestra predicación, dice, o sea, por la pura estamos predicando. Y luego Pablo añade algo importante, dice, vana es también vuestra fe. Hermanos, si Cristo no resucitó, entonces Pablo dice aquí en el versículo 14, por las puras estamos predicando y por las puras estamos creyendo, si Cristo no resucitó. Ahora, entonces, todo hombre y toda mujer que realmente quiere poner su fe en Cristo tiene que creer y aceptar la resurrección de Cristo Jesús. Porque, hermano, Cristo con la resurrección, digámoslo así, Él selló nuestra salvación de cada ser humano. Ahora sí volvamos a Mateo 28, porque ahí vamos a quedarnos un buen rato, como le digo, y también no mucho, porque luego tenemos cena del Señor, ¿verdad? Así que tengo el tiempo medido y voy a tener que correr esta mañana más de lo que usualmente lo hacemos. Pero aquí en Mateo capítulo 28, versículos 1 al 10, vamos a ver que el escritor del Evangelio, Mateo, nos va
a explicar sobre qué ocurrió ese día de la resurrección de Cristo. Como decimos, después de que Cristo había resucitado, Él ya había resucitado, pero Él se va a enfocar en estos 10 versículos en cuanto a cómo un grupo de mujeres que fueron a la tumba, ellas reaccionaron cuando llegaron esa mañana a la tumba. Ahora, este grupo de mujeres, lógicamente, era un grupo de mujeres que amaban profundamente a Jesús, como lo vamos a ver en un momento. Pero eso es lo que nos va a explicar Mateo en esta mañana, cómo reaccionaron el grupo de mujeres que llegaron ante la tumba y se dieron con la sorpresa de que Jesús había resucitado. Ahora, queridos hermanos, eso también es algo importante, ¿eh? Usted tiene que entender algo, y quizás esto les parezca novedoso, quizás usted no lo pensó nunca así, no se dio cuenta, pero los discípulos, incluyendo las mujeres que estaban ahí, ellas y ellos no pensaban que Él iba a resucitar. Ellos no pensaban que Él iba a resucitar. Inclusive cuando Él murió, ellos pensaban que se habían equivocado creyendo que Él era el Mesías, porque la creencia popular de aquel entonces decía que el Mesías iba a reinar, era un guerrero victorioso. Sin embargo, lo crucifican y todos ellos están con miedo por lo que ha ocurrido ese día. Y luego Él había dicho que iba a resucitar al tercer día, pero hermano, los discípulos, los apóstoles, no creían que Jesús iba a resucitar. Estas mujeres, cuando van al tercer día a la tumba, ellas tampoco creían que Jesús iba a resucitar. ¿Sabe por qué? Porque entre otras cosas, si ellas hubieran estado convencidas de que Jesús iba a resucitar al tercer día, no hubiera habido necesidad que vayan a la tumba llevando los aceites para ungir el cuerpo de Jesús. Porque ellas hubieran dicho, si ellas hubieran creído en lo que Cristo dijo, ellas hubieran dicho, no, ¿para qué llevamos aceites si va a resucitar, verdad? Pero ellas no creían que Jesús iba a resucitar. Así que, ¿cómo reaccionaron este grupo de mujeres? Y yo el domingo pasado le decía que íbamos a hablar hoy un poco sobre las mujeres, aquí en Mateo 28, y yo les dije, vamos a adelantarnos algunas semanas al día de la madre, ¿verdad? Así que vamos a hablar un poco de las mujeres incrédulas, ¿ya? Por el día de la madre. O sea que hoy día les tocó a las mujeres, ¿verdad? Recibir un poco de látigo, ¿verdad? Con amor, ¿verdad? Con amor, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces 5 reacciones de las mujeres. ¿Cómo reaccionaron ellas cuando llegan a la tumba? Reacción número 1, compasión. Escriba usted ahí la palabra compasión. El versículo número 1, Mateo capítulo 28, versículo número 1, dice así, la palabra del Señor. Dice, pasado el día de reposo, el día sábado ya había terminado, y era el primer día de la semana, o sea, domingo, digámoslo así, nosotros lo llamamos domingo. Dice, al amanecer del primer día de la semana, como le digo, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Bueno, aquí se menciona mínimo a 2 mujeres dentro del grupo de las mujeres que están llegando esa mañana al sepulcro. Se menciona en el versículo 1 a María Magdalena y a la otra María. Ahora, hermanos míos, yo no sé a veces algunos de dónde sacan la enseñanza errada de que María Magdalena había sido una prostituta antes, ¿verdad? Eso no dice el texto bíblico, por si acaso, ¿eh? El texto bíblico en ninguna parte dice que María Magdalena fue una prostituta. No hay, ese es un invento, yo no sé dónde lo han sacado. Pero este grupo de mujeres, o sea, estas 2 mujeres, habían estado dentro de un grupo más grande de mujeres que 3 días antes habían estado llorando al pie de la cruz de Cristo. Si usted mira versículos más arriba, versículos antes, en el capítulo 27 de Mateo, versículos 55 y 56, dice así: estaban allí, al pie de la cruz, estaban allí muchas mujeres, fíjese, muchas mujeres, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Ojo, hermanos, mire usted, estas mujeres estaban acompañando a Jesús durante su ministerio, sirviéndole. Estaban ayudándole a Jesús, apoyándole a Jesús. Y creemos nosotros que las mujeres, cuando están con un buen corazón, listas para hacer la obra de Dios, son una gran bendición, en verdad. Y el versículo 56 dice, entre las cuales, entre estas muchas mujeres, estaban María Magdalena
y luego se menciona a otra María, que no es la madre de Jesús por si acaso, pero sí estaba ella, pero acá se habla de otra María. Dice María, la madre de Jacobo y de José, y luego se habla de otra María, perdón, se habla, dice, y la madre de los hijos de Zebedeo, de otra mujer. Pero por lo menos aquí se menciona dos Marías por nombre, y son las dos mismas Marías que en el capítulo 28, versículo 1, son mencionadas como yendo temprano al sepulcro de Jesús. Hermano, como hace un momento hemos dicho, leyendo este versículo 55, viendo la última palabra, la característica más sobresaliente de este grupo de mujeres era que estaban sirviendo a Jesús. Ahora, no me quiero ir por otro pasaje, pero solamente se los doy, queridos hermanos. En el capítulo 8 de Lucas, en el versículo 1 al 3, Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3, se nos informa que durante el ministerio de Jesucristo, durante su largo ministerio de 3 años y tanto, estaban mujeres acompañando a Jesucristo por todo lugar. O sea, no solamente iban discípulos varones, sino también un grupo de mujeres. Y ahí en Lucas 8, 1 al 3 se menciona el nombre de algunas de ellas. Por ejemplo, se habla de María Magdalena, y aquí se dice textualmente que María Magdalena había sido poseída por 7 demonios, y no se dice que había sido prostituta por si acaso, pero se habla de que había sido controlada por 7 demonios. Luego se habla de una mujer llamada Juana, luego se habla de una mujer llamada Susana, y luego al final del versículo número 3, Lucas capítulo 8, versículo 3, dice que y otras muchas mujeres que les servían de sus bienes. Es que, hermanos, estas mujeres, lo que tenían, y aún podemos decir lo que no tenían, estaban dándole al Señor para servirle a Él. Ahora, dinero, comida, ropa, hospedaje, agua, no sé qué era lo que le daban, pero estaban sirviéndole a Jesucristo, hermanos míos. Y estas mujeres lo sirvieron a Jesús durante su vida terrenal, y ahora que Él ha muerto, ellas siguen con el mismo sentir de servir al Maestro, a Jesucristo. Eso se llama un corazón hermoso, ¿verdad, hermanos? Servir al Señor, servicio. Estas mujeres estaban con esa hermosa actitud de servicio, de compasión. Al ver al Hijo de Dios que ha sido crucificado, ellas están listas para servir al Señor. Ahora, ¿para qué habían ido ellas al sepulcro? Bueno, el versículo número 1 de Mateo 28, 1 solamente nos dice que ellas llegaron al sepulcro siendo aún temprano, pero Marcos capítulo 16, versículo 1 al 3, Marcos 16, 1 al 3, se nos dice que ellas habían comprado especias aromáticas, y dice, para ir a ungirle. Eso era lo que ellas habían hecho. Ojo, queridos hermanos, ellas habían comprado especias aromáticas para ir a ungirle. Ahora, léase especias aromáticas como aceites, perfumes, ungüentos, y ellas estaban listas para ir al sepulcro, para bañar el cuerpo de Jesús con estas especias aromáticas. Ahora, lo usual era que cuando una persona iba a ser sepultada, colocada en la tumba, en aquel entonces la costumbre era que el cuerpo era ungido, era lleno de especias aromáticas, se le ponía ciertas plantas, ciertos aceites, ciertos perfumes, luego se le vendaba y luego lo colocaban dentro de la tumba. Muy diferente a nuestra costumbre, ¿verdad? Hoy en día. Pero a causa de la premura de la muerte y el entierro de Jesús, Nicodemo y el otro hombre que lo habían bajado, José de Arimatea, de la tumba a Jesucristo, no lo habían podido hacer de una forma completa. La Biblia dice que sí le pusieron especies aromáticas, pero parece que le pusieron muy poco, nada más porque estaban con el tiempo en contra, porque ya iba a comenzar el día de reposo y los judíos no podían estar trabajando en el día de reposo, ni siquiera podían estar muy lejos de sus casas. Así que ellos rápidamente, por la premura del tiempo, prepararon el cuerpo y lo metieron a la tumba y lo dejaron ahí. Y las mujeres dijeron, cuando termine el día de reposo vamos a venir para ungir el cuerpo. Y eso es lo que están haciendo estas mujeres. Ahora, queridos hermanos, el versículo 1 de Marcos capítulo 16, versículo 1, dice que ellas compraron, lo cual indica una vez más la disposición de dar sus bienes al servicio del Señor. Bueno, estamos hablando que estas especias aromáticas que ellas estaban llevando para ungir el cuerpo de Jesús, por si acaso, no eran baratas. No era como usted va a algún lugar y algunos fabricantes, como yo siempre bromeo con algunos, les digo, algunos compran su perfume por galoneras, ¿verdad?
Porque usted sabe que hay gente que se dedica a fabricar perfumes, ¿no? Entonces algunos compran su perfume por galoneras y luego agarran y le están echando la botellita con la marca, ¿no? Ya tengo mi perfume, dicen algunos, ¿no? No, pero en ese tiempo no era así, por si acaso. Los perfumes eran un extracto de plantas, de aceite que se preparaban, hermano, y eso tomaba mucho tiempo y era un arduo trabajo y era literalmente carísimo. Así que ungir el cuerpo de una persona para la sepultura era algo caro. Y estas mujeres, con la compasión que tienen en su corazón, ellas quieren hacer eso. Lo recuerda usted, hermanos míos, a pesar de que estas mujeres tenían compasión por el Señor, tenían amor por el Señor, estas mujeres en su corazón aún seguían siendo incrédulas. Tenían falta de fe. Ellas no creían que el Señor iba a resucitar. Pero por lo menos están demostrando compasión, ¿verdad? Y eso es lo primero que queremos resaltar de estas mujeres, que había una compasión en el corazón de ellas hacia Jesucristo. Ahora, reacción número 2, por favor. Cuando ellas llegan ante la tumba, y aquí va a ocurrir algo importante, reacción número 2, terror, miedo, fobia. Lo que ocurre en ese momento. Mire usted lo que dice en el versículo número 2 de Mateo 28 hasta el número 7, dice: y hubo un gran terremoto, el segundo terremoto de esos días. Recuerdan que el anterior terremoto había ocurrido el día de la crucifixión, ¿verdad? Ya lo estudiamos el domingo pasado. Dice, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ok, recién cuando ellas llegan al sepulcro, desciende el ángel y la piedra es quitada de la entrada. Ok, vaya viendo usted la secuencia de los acontecimientos, Luego se sigue describiendo a este ángel, dice el versículo número 3, dice, su aspecto era como un relámpago, o sea, algo como fuego, y su vestido blanco como la nieve. Ok, por si acaso no se menciona que tenía alas, por si acaso, esa es otra historia, no sé dónde sacan que los ángeles tienen alas, y esa es otra historia que podemos estudiar en otro día, ¿ya? Luego dice el versículo número 4, dice, y de miedo de él, o sea, las mujeres y los guardas que están ahí, dice, y de miedo de él, los guardas temblaron, o sea, los soldados romanos que estaban cuidando la tumba, temblaron y se quedaron como muertos. No murieron, sino que se quedaron ahí literalmente por el miedo, petrificados. No podían hacer nada estos hombres. Y luego el versículo 5 dice, más el ángel, hablándole a las mujeres que no le habían respondido, no le habían preguntado nada, pero dice respondiendo, más el ángel, hablándole a las mujeres, le dijo, no temáis vosotras, porque las mujeres, al ver lo que está ocurriendo, imagínense usted cómo estarían ellas, ¿no? Un ángel desciende del cielo, se mueve la piedra, un ser que tiene como fuego, un vestido blanco como la nieve, como dice el versículo número 3. Entonces ellas están llenas de miedo. Y el ángel sencillamente en el versículo número 5 le dice, no teman ustedes, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ok, ustedes vienen a buscar a Cristo, que fue crucificado. Y luego dice el versículo número 6. Y aquí es donde ellas reciben la noticia. Son los primeros seres humanos que reciben la noticia de lo que ya había ocurrido antes, temprano ese día. Y el versículo número 6 dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Él lo dijo. Él dijo que iba a resucitar y ya resucitó. Ahora, para que ustedes confirmen lo que les estoy diciendo, dice el ángel, versículo número 6, le dice, vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Ahora, hermanos míos, aunque aquí no se nos dice explícitamente, pero ¿usted qué cosa cree que hicieron estas mujeres? Eran mujeres, hermanos, ¿qué hicieron? El ángel les está diciendo, vengan y vean. ¿Qué hicieron las mujeres? Entraron al sepulcro, ¿sí o no? Ok, ángel, tú dices que resucitó. Vamos a ver nosotros, ¿ya? Vamos. María y la otra María y las otras mujeres, porque habían otras mujeres, entraron, ¿no? Y María Magdalena se lo dijo, chicas, revisen bien porque de repente lo han escondido por ahí, ¿no? Porque por si acaso, hermano, los sepulcros eran unas cuevas grandes que tenían varias secciones, por si acaso,
Usted no vaya a pensar que solamente era un hueco ahí en el cerro y lo habían metido al Señor como sea y lo habían tapado. No, era una cueva que tenía varias secciones donde colocaban los cuerpos, por si acaso. Entonces ellas dicen, ¿dónde estará por acá, no? Revisen bien, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, una vez que estas mujeres han confirmado que realmente el Señor ha resucitado, en el versículo número 7 le dice, vayan pronto y díganle a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Hermanos, este grupo de mujeres fueron las primeras personas, los primeros seres humanos que reciben la gran noticia de que el Señor ha resucitado. Y ellas lo oyen, ellas lo comprueban, ellas ahora lo saben y ahora ellas lo van a proclamar. Que el Señor ha resucitado. Ahora, alguien una vez dijo, ¿y por qué tuvieron que ser mujeres las primeras en recibir este mensaje? Bueno, hay varias razones. Primera razón, porque estas mujeres, según lo que hemos visto en el punto número 1, eran mujeres que estaban sirviendo al Señor con mucho amor, aún después de muerto. Entonces, como ellas estaban recibiendo, ellas estaban dándole todo lo que tenían al Señor, el Señor las bendijo dándoles el saber que el Maestro había resucitado. Qué privilegio enorme, ¿verdad? Pero hay una segunda razón muy práctica. Porque cuando una mujer se entera de una noticia, todos se enteran, ¿sí o no? Y eso que el ángel había dicho, si usted lee bien el texto donde hemos leído, el ángel les había dicho, vayan y díganlo a los discípulos. Pero las mujeres, a los discípulos nada más. Y regresan a Jerusalén corriendo y todo el mundo que estaba durmiendo todavía se entera, no, ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado. Y todo Jerusalén en un ratito se enteró, ¿no? Ha resucitado. Las mujeres son buenas predicadoras, ¿verdad? Buenas proclamadoras de la palabra de Dios, ¿eh? Así que estas mujeres, queridos hermanos, aquí están llenas de temor, pero al mismo tiempo ellas reciben un mensaje precioso y que justamente el siguiente punto lo va a compensar. La reacción número 3, por favor, reacción número 3, es gozo. Fíjese usted, anteriormente estaban llenas de temor, ahora van a estar llenas de gozo. Ahora, observe usted lo que dice la primera parte del versículo número 8. La primera parte del versículo número 8 dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor, como hemos explicado hace un momento, tenían temor, pero no solamente estaban llenas de temor, sino observe lo que dice el texto bíblico, dice, ¿de qué más estaban llenas? De gran gozo. Ellas estaban llenas de gran gozo. Hermano, porque el gozo es mayor que el temor. Pero observe usted que no solamente se le dice gozo, sino se le dice gran gozo. Son dos palabras que tienen mucha similitud con lo que Pablo va a decir en Filipenses, cuando Pablo va a hablar de que el cristiano tiene que no solamente gozarse, sino que tiene que regocijarse. Y Pablo va a decir, regocijaos, regocijaos. Otra vez digo, regocijaos. Hermano, estas mujeres salen de la sepulcra, salen del sepulcro donde estaba el cuerpo de Jesús, o donde había estado el cuerpo de Jesús, como dice este versículo 8, salen llenas de temor, pero salen con gran gozo. Estas mujeres están controladas por el gozo del Señor. Ahora, usted tiene que saber algo y tiene que entenderlo, queridos hermanos. Estas mujeres acababan de recibir una revelación maravillosa, la revelación de que Cristo había resucitado. Ahora, siempre la palabra de Dios es maravillosa y trae gozo a nuestras vidas. Ahora, por ejemplo, cuando usted estudia la Biblia, y por favor entiéndame correctamente, no quiero decir nada equivocado, no es mi intención, pero cuando usted estudia la Biblia, el Señor le revela su palabra. Porque la palabra de Dios dice, la oración del salmista, ¿cuál es? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y Pablo en el libro de Efesios dice que el Señor nos da espíritu de sabiduría y de revelación en el entendimiento de Él. Entonces, cuando uno lee la Biblia y la lee y ora y la lee, hermano, el Señor nos revela su palabra.
Y cuando la palabra se nos revela, así como a estas mujeres se les reveló la maravillosa verdad de que Cristo había ya resucitado, hermano, esta revelación trajo en el corazón de ellas gran gozo. Entonces, para que usted sea un cristiano gozoso, usted tiene que ser un cristiano que siempre esté comprometida en la lectura y en el estudio de la palabra de Dios. Ahora, cuando un cristiano está cabizbajo, desanimado, es porque sencillamente no está comprometido en la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Pero estas mujeres están aquí con gran gozo en su corazón, están llenas de gozo. Y observe usted de que al final del versículo número 8, la primera parte del versículo 8 dice que luego de que ellas tienen gran gozo, dice que ellas salen de la tumba y fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos de Jesús. Porque estaban un poco lejos de Jerusalén, porque estaban a las afueras de la ciudad. Y ellas ahora van llevando las nuevas a Jesús porque están llenas de gozo. Y eso tiene que traer la resurrección a nuestros corazones. Que Cristo ha resucitado y nosotros tenemos que estar llenos de gozo también, queridos hermanos. Esta mañana tomamos la cena del Señor al final de la prédica. Y tiene que ser una experiencia que nos traiga gozo a nuestros corazones, queridos hermanos. El cristiano tiene que estar contento para tomar la cena del Señor. El cristiano tiene que estar feliz para tomar la cena del Señor, ¿verdad? Porque estamos recordando que Cristo resucitó de entre los muertos. Maravillosa enseñanza, ¿verdad? Ok, vamos avanzando, por favor. Reacción número 4. ¿Cómo reaccionan estas mujeres ante lo que se les está revelando de la resurrección de Cristo? Y ahora la reacción número 4 es, recuerda que primero habían tenido temor, luego habían tenido gozo, ahora número 4 es adoración. 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 La segunda parte del versículo número 8, dice, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, mientras estaban corriendo a Jerusalén, llevando las nuevas de que Cristo había resucitado, las noticias, dice versículo 9, he aquí, Jesús les salió al encuentro, o sea, Jesús sale delante de ellas en el camino, les sale al encuentro y les dice, ¡salve! ¿Sabe por qué es llamativo ese saludo de Jesús? Era como si nada hubiera pasado, ¿no? Sí, solamente ese 3 días me crucificaron, me clavaron, me pusieron una corona de espinas, me golpearon, me metieron unos clavos en las manos, en los pies, me han sepultado y salve. Es como decir hoy en día, hola. Nosotros siempre saludamos así, ¿no? Cuando tenemos familiaridad, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces Jesús algo así le dice a ellas, hola, les está diciendo, salve. Y ellas acercándose, dice el versículo 9, dice que ellas se acercaron a Jesús, se encuentran con Jesús, dice, abrazaron sus pies y le adoraron, le abrazaron y le adoraron. Ahora no vamos a meternos ahorita a explicar un asunto que en otra parte, en otro evangelio se nos dice que cuando María Magdalena momentos antes había intentado tocarlo, el Señor le dijo, suéltame, le dijo, ¿no? Ok, entonces ahora, el momento después, cuando Jesús se presenta a las mujeres sí se acercan y lo agarran al Señor y lo adoran, ¿no? Eso lo dejamos para dentro de 3 años, ¿ya? Cuando lleguemos a esa parte del Evangelio, ¿correcto, hermanos? Así que les invito a seguir viniendo. Ok, pero aquí las mujeres, abrazan los pies de Jesús y la Biblia dice que le adoraron. Ahora, el Señor Jesucristo en ningún momento rechazó la adoración de estas mujeres, como en el libro de Hechos sí lo hizo Pedro. ¿Ustedes recuerdan que Pedro rechazó la adoración? Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, capítulo 10 de Hechos, la Biblia dice que Cornelio se arrodilló delante de Pedro para adorarlo, porque Cornelio lo veía a Pedro como un mensajero de Dios Altísimo, y así era Pedro. Pero Pedro le dijo, no me adores, sencillamente. Ahora, luego tenemos otro caso, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, cuando Juan, al ver todo lo que se le estaba revelando, Juan se arrodilló delante del ángel. Y Juan comenzó a adorar al ángel y el ángel le dijo, mira, a mí no me tienes que adorar, le dijo. Y el ángel todavía le dijo directamente, solamente tienes que adorar a Dios, nada más. Es que, hermano, nosotros no tenemos que adorar a ningún hombre, a ninguna mujer, a ninguna imagen, a ninguna estatua, a ningún ser humano. El único ser que tiene que ser adorado es Dios. Y en este caso estaba encarnado en la persona de Jesús, y es por eso que Jesús es el único digno de recibir adoración. Y estas mujeres, al ver que era Jesús, se arrodillan delante de él y le adoran. Y Jesús no rechaza la adoración, porque él es Dios.
Luego, más tarde, cuando se va a aparecer ante Tomás, que nosotros conocemos la historia, nosotros lo conocemos con Tomás el incrédulo, ¿verdad? Usted recuerde que Tomás, al ver que realmente era Jesús el que había resucitado, como le habían dicho una semana antes, hermano, Tomás dice que se arrodilla y le dijo, Señor mío y Dios mío, y le adoró. Y Jesús en ningún momento le dijo, no me adores, sino que dejó que Tomás lo adore, porque él merece toda adoración del ser humano. Así que aquí el Señor está recibiendo la adoración de estas mujeres que tenían un excelente corazón hacia la obra de Dios. Esto nos hace recordar lo que va a ocurrir en el futuro de todo ser humano. Porque hay personas hoy en día que muchas veces dicen, adorar a Dios es cosa de fanáticos. Y yo no soy fanático. Yo no me tengo que arrodillar delante de Dios. Yo no tengo que decir nada porque yo no creo en nada de lo que esos locos creen. Pero yo le quiero dar una mala noticia si usted no cree en Dios. ¿Sabe cuál es la mala noticia? Es que cuando te mueras y después que te mueras va a llegar un día en que el Señor te va a resucitar y te vas a parar delante de Dios y vas a tener que doblar tu rodilla delante de Dios y vas a tener que adorar a Jesucristo. Esa es la mala noticia para ti que no crees en Dios. Claro, para nosotros los que creemos en Dios es una buena noticia, ¿verdad? Pero para aquel que no cree en Dios es una mala noticia. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo número 10 y versículo número 11. Como le digo, si usted es ágil con la Biblia, vaya, o si no, escuche nada más. Filipenses capítulo 2, versículo número 10 y versículo número 11. Dice así. Dice, y Pablo está hablando de lo que va a ocurrir más adelante, en el futuro. Y Pablo dice, Filipenses 2, 10 y 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ok, observa lo que dice. Permítame leerlo de nuevo, otra vez. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Toda rodilla. Creyente o no creyente, converso o inconverso. Hermanos míos, ateo o no ateo, incrédulo o no incrédulo. O como algunos a veces tratan de decir que no saben que existe Dios, así que ellos dicen, no, yo no niego la existencia de Dios, pero tampoco ni la afirmo, ¿verdad? Así que yo soy agnóstico, dicen algunos. Hace unos años yo me encontré con un agnóstico que no sabía ni lo que decía. Y algunos solamente dicen por decir lo que han escuchado nada más. Pero así tú seas agnóstico, esto es lo que va a ocurrir un día. ¿Qué va a ocurrir? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y luego dice, versículo 11 dice, y toda lengua, o sea, tu lengua de agnóstico, tu lengua de ateo, tu lengua de inconverso, tu lengua de incrédulo, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. O sea, va a llegar el día cuando usted que dice no creer en Dios va a tener que arrodillarse delante de Dios y adorarle. Pero será muy tarde, ¿verdad? Porque ya el juicio está decretado, condenación. Así que mientras ahora hay vida, hay oportunidad de que usted venga a la salvación en Cristo Jesús. ¿Usted qué tiene que hacer? Crea en Cristo, adórele, acéptele en su corazón a Jesucristo, como hicieron estas mujeres. Rápidamente vamos a la reacción número 5 de estas mujeres, por favor. Reacción número 5. Ahora finalmente, aquí hay esperanza. Reacción número 5, hay esperanza. Y nos queda solamente explicar un poquito el versículo número 10. Y en el versículo número 10 dice, entonces Jesús les dijo, a estas mujeres le dijo, no temáis. Por segunda vez se le dice a las mujeres que no tengan temor, porque previamente le habían hecho los ángeles, ¿verdad? Como hemos estado viendo hace un momento en el versículo número 5. Los ángeles le habían dicho a las mujeres, no tengan temor, ustedes les habían dicho. Pero ahora Jesús le dice una vez más, mujeres, a pesar de que ustedes están sus corazones llenos de gozo, gran gozo, ustedes siguen teniendo temor. Y Jesús le dice, no tengan temor. Porque hermanos, somos seres humanos y los seres humanos por naturaleza podemos tener cierto temor, ¿verdad? Ante algo nuevo que se nos está presentando. Entonces Jesús le dice, no tengan temor. Y una vez más, al igual que los ángeles, le dice a las mujeres, le dice, vayan, den las nuevas a mis hermanos. Observe, no le dice discípulos. ¿Cómo los llama? Hermanos. Hermano, ese grupo de hombres que hace unos días lo habían abandonado a Jesús. Uno de ellos lo vendió. Hermanos míos, 10 de ellos corrieron.
¿Por qué le digo 10 de ellos corrieron? Porque solamente uno de ellos, Juan, estaba al pie de la cruz, nada más. Hermano, mire usted, todo ese grupo de discípulos que lo habían abandonado al Señor, lo habían tratado mal, le dieron las espaldas. Y el Señor les llama hermanos, hermanos, porque hay un vínculo espiritual que nos une con Jesucristo. Y ese vínculo espiritual es la sangre de Cristo mismo, que ahora tenemos un mismo Padre y Cristo es nuestro hermano. Por eso Cristo dice hermanos. Y somos hermanos de Cristo ahora, queridos hermanos. Y por eso la Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, hermanos. Porque somos hermanos de Jesús. Y nuestro Padre Celestial, juntamente con Cristo, nos da y nos dará como herencia todo el universo. Y por eso que Pablo dice, no, todo es vuestro, dice Pablo. Aún Cristo es vuestro, dice. Hermanos, si todo es nuestro en este universo, entonces ¿por qué nos preocupamos en las cosas materiales, verdad? Y andamos tan preocupados por cosas materiales y andamos peleándonos por cosas materiales. Cuando mamá se muere, cuando papá se muere, a veces hay peleas, ¿verdad? Esto para mí, esto para ti, no, para mí, hay bronca, hay discusiones. Hermano, la Biblia dice que todo es nuestro, porque somos hermanos de Cristo Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? Y Cristo le dice a estas mujeres, acá algo nuevo, le dice que le digan a sus discípulos, a sus hermanos, le dice que vayan a Galilea, o sea, vayan al norte, porque ellos están al sur, en ese momento en Jerusalén están al sur de la tierra de Palestina, y Cristo le dice, vayan a Galilea, vayan al norte. Hermano, y eso se cumplió algunas semanas después. Los discípulos algunas semanas después fueron a Galilea. ¿Y qué? ¿Para qué dice? Y allí me verán. Bueno, realmente el mismo día de la resurrección Cristo se presentó ante los discípulos y ellos lo vieron. Ahora, ¿a qué se refiere cuando le dice me verán? Allí estaré con ellos. Allí conversaré con ellos. Allí les enseñaré a ellos. Como dice al comienzo del libro de Hechos capítulo 1, dice que el Señor después de resucitar estuvo 40 días con los discípulos enseñándoles y hablándoles acerca del reino de Dios, el reino de los cielos. Y todas esas enseñanzas maravillosas después de la resurrección el Señor se las dio a los discípulos en Galilea, al norte, donde estuvieron con Jesucristo, queridos hermanos. Y ahí hay esperanza. Cristo no ha abandonado a los discípulos, les llama hermanos. Los invita, digámoslo así, a un retiro. Vayan a Galilea, donde yo voy a estar con ellos, dándoles enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, a pesar de la falta de fe, de la cobardía, a pesar que los discípulos lo habían abandonado a Jesús, el Señor les sigue hablando con bondad, el Señor les sigue hablando con amor a estos hombres. Y lo mismo es hacia nosotros. Porque nosotros, seres humanos como somos, a veces por alguna circunstancia le damos las espaldas a Jesús, ¿verdad? Con nuestra vida, con nuestras palabras, le damos las espaldas a Jesús. Pero Jesús nos sigue llamando hermanos. Qué maravilloso, ¿verdad? Quiero rápidamente mencionar lo último que usted tiene en sus notas, por favor, donde dice ahí como para remachar todo lo que hemos estado viendo esta mañana, donde dice, la verdad fundamental de la resurrección apoya una serie de otras verdades u otras doctrinas, si usted lo quiere decir así. Y ahí yo le menciono solamente 6 de ellas y lo vamos a hacer rápido, no vamos a explicar mucho porque tenemos el tiempo en contra. Número 1, la resurrección de Cristo nos da evidencia de que la palabra de Dios es totalmente cierta y fiable, cierta y fiable. Usted puede confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca se equivoca, la palabra de Dios nunca miente. La palabra de Dios siempre se cumple exactamente. Segundo, la resurrección de Jesucristo nos prueba que Jesucristo es el Hijo de Dios y tiene poder sobre la vida. Y usted entiende, ¿qué más? La vida y la muerte, ¿verdad? La resurrección de Cristo prueba este hecho de que Él, siendo Dios, tiene el control absoluto de la vida y de la muerte. Y eso es lo que en el libro del Apocalipsis el Señor lo va a mencionar más de una vez. Pero vamos. Número 3, la resurrección de Cristo nos prueba de que la salvación es completa. La salvación es completa porque Cristo venció en la cruz al pecado, la muerte y al infierno y resucitó victorioso, ¿verdad? Él ha vencido todo esto con su resurrección allí. Número 4,
la resurrección de Cristo nos prueba que la iglesia ha sido establecida. La iglesia ha sido establecida, de acuerdo a la promesa del mismo Señor Jesucristo, que Él va a edificar su iglesia y Él lo ha hecho ya. Número 5, la resurrección de Cristo nos prueba que el juicio viene. El juicio viene. Usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver la resurrección con el juicio? Tiene que ver mucho. Porque la palabra de Dios dice en el libro de San Juan, Cristo mismo dijo de que todo juicio el Padre le ha encargado al Hijo. Y es el Hijo que resucita para eso, para juzgar al ser humano. Viene el juicio, viene el juicio. Número 6, la resurrección de Cristo nos prueba que Cristo nos está esperando en el cielo. En el cielo, ¿verdad? Oh, hermano, es maravilloso esto. Cristo nos está esperando en el cielo, en el cielo. Y aquí quiero solamente hacer referencia a un versículo que está en San Juan capítulo 14, versículo número 2, cuando Cristo, antes de que Cristo diga que Él es el único camino al Padre, en Juan capítulo 14, versículo número 2, en la palabra del Señor Cristo dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Entonces, como hay moradas, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor nos está esperando en el cielo, ¿verdad? El Señor nos está esperando en el cielo. Qué maravilloso, ¿verdad, hermanos? Y como dice ese corito de antaño, dice, al cielo voy, yo también quiero ir al cielo, ¿verdad? Al cielo voy. Cristo nos espera en el cielo. Amén, hermanos. Bien, no quiero ahondar más porque, como digo, el tiempo ha corrido, tenemos que celebrar la cena del Señor. Solamente decirles, hermoso día de resurrección, bendito día para tomar la cena del Señor, y vamos a orar, ¿sí? Antes de tomar la cena del Señor, por favor, mis hermanos, vayan alistando para traer las cosas para la cena del Señor, así ganamos tiempo. Entonces, vamos a orar, por favor, queridos hermanos, inclinamos rostros, cerramos ojos por un momento y vamos a orar por este tiempo de tomar la cena del Señor, ¿sí, hermanos? Y yo le pido que ahí donde estamos, en esa actitud de oración, todos los que somos cristianos, todos los que somos cristianas, todos los que somos hijos de Dios e hijas de Dios, y permítame decirlo porque es un requisito básico, todos los que somos bautizados en agua como la palabra de Dios ordena, por inmersión, por favor, le pido que usted en este momento examine su vida, examine su corazón. Si cada uno de nosotros sabemos que estamos listos para tomar con gozo esta cena del Señor. Hermano, la cena del Señor hay que tomarlo con gozo, con alegría, por favor, no hay que estarlo tomando ahí con miedo, con temor. Usted tiene que estar listo en su corazón para tomar la cena del Señor. Entonces, usted ahí examine su corazón, por favor, por un momento. No nos pongamos a examinar el corazón, la vida del hermano, de la hermana. Esa no es la intención jamás. Jamás la intención tiene que ser examinar la vida ajena. Hermano, tenemos que examinar nuestra propia vida. Nuestra propia vida. Ahora, cuando llegue el momento de tomar la cena del Señor, siempre hacemos énfasis de que es una celebración para hermanos y hermanas en Cristo que tienen a Jesucristo en su vida y que en estado de obediencia ya se han bautizado en agua como la palabra de Dios ordena. Entonces, vamos a orar por este momento, sí, queridos hermanos, que estamos ya a punto de tener. Padre, nos presentamos en oración ante ti, Señor, abriendo nuestro corazón, derramando nuestro corazón ante ti. Y Padre, queremos en este momento darte gracias porque Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Te damos gracias, Señor, porque estamos plenamente convencidos de que solamente por la muerte de Jesús, por la resurrección de Jesús, ahora, Padre, tenemos libertad para acercarnos a ti en oración y poderte llamar Padre nuestro que estás en los cielos. Santo Dios, pedimos que en esta mañana tu palabra proclamada pueda llegar a cada corazón de los oyentes. Y ahora, Padre, en unos momentos vamos a tomar esta cena, la cena del Señor, y lo queremos hacer con gozo, lo queremos hacer con alegría, lo queremos hacer con regocijo, Señor. Y Padre Santo, queremos dejar este tiempo que viene en tus manos, orando en Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, amén.